Los bloqueos emocionales en el ser humano se producen por situaciones vividas que no han podido ser asimiladas por la falta de las herramientas adecuadas. Enseñar estas herramientas y ayudar a vivir sin estos bloqueos es a lo que se dedica Jaume Campos, titulado en kinesiología, acupuntura, naturopatía, quiropraxia y quiromasaje, entre otros conocimientos. Primero lo hacía para mí y luego empecé a dar cursos de yoga, de relajación, empecé a hacer masaje, quiropraxia, manipular. Empecé a abrir el centro hace 25 años. Llevo casi 8.000 personas pasadas ya en la consulta. Y empecé así y me iba muy bien. La verdad es que manipular, dar masajes, muy agradecido, la gente le ayuda mucho, el yoga, la relajación, todo eso va muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que yo siempre busco la profundidad de las cosas, buscar el fondo de las cosas. Y entonces conocí a un médico Singh, americano, de Pasadena, que vino a Barcelona a dar una conferencia y me enamoré. Lo que es enamorarse en vez de una chica, pues era la kinesiología, y me enamoré de la kinesiología. Y fue un impacto increíble, porque de repente él con una pierna me dice que tengo un bloqueo de los 15 años, que fue la muerte de mi padre. Y yo digo, este hombre no sabe español, ha venido de Pasadena, me coge una pierna y me dice que a los 15 años. Y entonces me abrió todo un mundo de acceder al inconsciente. Jaume Campos tiene una trayectoria profesional de 25 años ayudando a las personas a profundizar en la raíz de sus conflictos y enseñándoles la manera de sentirse mejor con sus vidas. Todo este conocimiento empezó a raíz de una vivencia traumática que tuvo a los 15 años y que le llevó a la búsqueda de respuestas. Mis comienzos fue de pequeño, o sea, yo cuando tenía 15 años mi padre murió en unas situaciones pues, bastante dramáticas y entonces fue un impacto muy fuerte. Ese impacto a mí me cambió la vida. Yo soy el mayor de 3, las otras 2 son chicas y yo como chico y mayor pues como que hay una gran responsabilidad y entonces adquiero esa responsabilidad, ¿no? La primera fase era digerir esa situación de la muerte con todo el impacto que conlleva dentro de los pueblos, ¿no? Esa parte en que estás allí cerca del féretro, te cuesta aceptar todo lo que está ocurriendo. También tengo 54 años, que en aquella época era muy diferente a cómo se trata ahora todo esto. Y entonces a partir de ahí lo que ocurrió es que empecé una serie de bloqueos a disparar dentro de mí, desde dolores de cabeza muy fuertes continuos hasta problemas en los labios al besar a mi padre antes de cerrar la caja, que se me quedaron fríos, luego no podía desbloquearlos, y eso se quedó ahí. Y entonces eso me produjo una serie de bloqueos que estuvieron reincidentes durante un tiempo, hasta que yo, por mi propia necesidad de búsqueda, por mi carácter, conocí a un terapeuta muy bueno, un psicólogo muy bueno en Barcelona, Antonio Blay, que ya murió hace muchos años, y que este hombre hacía una técnica. Entonces estuve trabajando con él, y la verdad es que fue un cambio increíble. Empezaron a desbloquearse cosas dentro de mí y a partir de ahí ya empecé a poco a ir conectando dentro de lo que es el mundo de las terapias hacia los demás, porque en principio mi trabajo fue para mí, nunca pensé en hacer un trabajo hacia el exterior. Poco a poco, su necesidad de responder a las preguntas que le surgían de sus propios conflictos le llevó a ir obteniendo las respuestas. Esta búsqueda le hizo descubrir la kinesiología y trabajar con el inconsciente. La kinesiología se descubrió en los años 60, en principio se utilizaba en el deporte. Tú cogías un músculo, el pectoral estaba débil, colocabas una sustancia en la boca, la vitamina, y si quería el músculo, el cuerpo quería o ese músculo quería esa vitamina, el músculo respondía fuerte. Y entonces se trabajaba a nivel nutricional básicamente. Pero a través de los años, un médico americano que trabajé con él, John Diamond, era psiquiatra y descubrió un día que cuando la persona pensaba en su padre o su madre, también había un cambio en el músculo. O sea que no solo era con una sustancia física, sino cuando pensabas en algo o en alguien, eso creaba una respuesta. Pero se quedó un poco ahí. Y yo, desde mi punto de trabajo, respecto a lo que viví de pequeño y mi necesidad, porque al haber vivido la sensación de la muerte y la angustia del padre y todos esos procesos, cuando alguien vive algo, tiene mucha más capacidad que el que no lo ha vivido para manejarse dentro de las situaciones. Y entonces eso me ayudó a conectar mucho más con mi inconsciente y con el inconsciente de los demás.
hasta a través de la respuesta del músculo ir preguntando cosas muy claras a nivel inconsciente para saber qué es lo que estaba ocurriendo. El test es muy sencillo. Una persona se acuesta en la camilla y entonces yo cojo un músculo y en un músculo empiezo a preguntar estructura a través de mudras, de técnicas. Esta, por ejemplo, es la emoción. Si yo veo que hay un cambio de respuesta en la emoción y está débil, y luego cuando hago la presión el músculo me mantiene, porque es una presión muy pequeña, esto es lo que me crea ese sistema binario de contraer y relajar, de sí y no. Y entonces el cuerpo voy preguntando si es de ahora, si es de antes, y toda esa información me la da a través del músculo. Y entonces simplemente vas buscando, cuando desbloqueas una emoción, preguntas si hay algo más. Y si hay algo, pues a lo mejor ha sido de los 20. Bueno, pues ahora hay antes de los 20, pues si te cambia el músculo es sí, si no, no. No es tan sencillo, pero es una forma de expresarlo. Y entonces vas de ahora o de antes, cuando estás antes de los 5 años, pues de 3 a 4 no, de 4 a 5 sí, 4 no, 5 sí, pues tienes 5. Pues cuando sales 5, familia, trabajo, bueno, a los 5 años trabajar no creo, familia, trabajo, estudio, relaciones personales, y vas buscando, y vas saliendo. O sea, yo trabajo con tenistas rusos y desbloqueo sus emociones y yo no hablo ruso. No necesitas el idioma, porque no es muy importante hablar, porque el cuerpo ya va dando la información. Y entonces empecé a sumar lo que había conocido de la kinesiología, por una parte la técnica como kinesiología a través de los músculos, la respuesta muscular, que es la técnica americana. Luego el trabajo de Antonio Blay, que me enseñó a crear un diálogo con mi inconsciente para acceder el inconsciente al consciente, actualizarlo. Y entonces que se produjera un equilibrio dentro de la persona. Y entonces todo eso, más mi propia experiencia personal, pues hizo ahí un mejunje y se convirtió en lo que es el DEEP, el desbloqueo energético emocional profundo. De esta manera, gracias al descubrimiento de la kinesiología y al trabajo con el inconsciente, comenzó a compartir su experiencia con los casi 8.000 pacientes a los que ha tratado. Después de tantos años de trabajo en el mundo de la terapia, Jaume Campos ha creado el método DEEP, desbloqueo energético emocional profundo. Es muy sencillo, es a través del músculo. Tú ten en cuenta que para acceder al inconsciente tendrá que ser un proceso inconsciente, porque hablando no accedes al inconsciente. La mayoría de gente piensa que lo que cree que es, cuando está mal, es. Y yo, de los 8.000, nunca nadie ha acertado qué es lo que es. Porque no se puede acceder con el consciente al inconsciente. Porque el inconsciente es un nivel emocional y el consciente es un nivel mental. Y con la lógica no accedes a la emoción. El inconsciente, quiero que entendáis que es como un armario. Entonces, cualquier situación emocional que uno cierre con la cabeza, mentalmente, y anule, como diciendo que no tiene importancia desde la cabeza, toda esa energía emocional se va a quedar en el inconsciente, en el armario del inconsciente. Ese armario se irá acumulando y cualquier día, abriendo las puertas del metro, un golpe, cualquier cosa, se te dispara una ansiedad que piensas que es pues problemas de agorafobia o problemas en el metro, o te da angustia conducir y empiezas a asociarlo a cosas, pero en realidad ese no es el fondo. El fondo tiene que ver con lo que es, qué es lo que hay bloqueado ahí dentro. Si tú, por ejemplo, tienes un abuelo que se muere y tú dices tiene 96 años, ¿qué iba a hacer el hombre ya? Ya quisiera yo aguantar hasta esa edad. Si hicieras eso y realmente no estás conectando con tus emociones, con tus sentimientos, se quedan bloqueados los sentimientos. Si accedieras al sentimiento y notas la tristeza, pues bueno, el que sea católico, pues a lo mejor va a la iglesia y pide 3 misas y él va, o le escribe todos los días diciéndole que le echa de menos, y la emoción va saliendo, va fluyendo la emoción, porque si bloqueamos la emoción, cuando llevamos varias, se bloquea todo el sistema y lo somatiza. En el bloqueo, la realidad es que es todo un aprendizaje. Entonces, aunque parezca mentira la muerte de un padre, que sea un aprendizaje, es un poco raro de entender. A nivel superficial sí, a nivel profundo no. Cuando accedes al inconsciente y empiezas a sacar qué es lo que tienes que aprender de la situación, toda la percepción de lo que había cambia, que es la misma percepción que tú veas a tu hermano en una situación insultando al jefe o diciendo que su jefe es un sinvergüenza y que él explota, cuando en realidad, si lo ve desde su punto de vista, qué es lo que me pasa a mí, que yo me siento incapaz de enfrentarme a las cosas, cambia toda la forma. Y yo lo único que intento
a través de la kinesiología y de los 8.000 pacientes y de mi propia experiencia, es que he creado todo un lenguaje real y no ficticio, y si conseguimos acceder a ese lenguaje y vivir un poco desde ese lenguaje, la cantidad de problemas y cargas que tenemos desaparecerán en un porcentaje muy alto. Desde que nacemos debemos absorber una gran cantidad de información, tanto mental como emocional. En muchas ocasiones no somos capaces de entenderla. Eso nos produce mucho dolor y entonces bloqueamos esa emoción. Con el tiempo vamos acumulando bloqueos hasta que un día estallan. Generalmente el estallido se produce cuanto más tranquilos estamos y esto nos produce mucha confusión, ya que lo relacionamos con la situación de ese momento y eso no tiene mucho sentido. Nosotros cuando nacemos tenemos todo el disco duro bien. Podrán haber cosas de atrás hereditarias, pero básicamente lo tenemos bien. Pero ¿qué ocurre? A través de las situaciones de conflicto que haya uno vivido, que a veces parecen tonterías, pero que no lo son, porque cada uno vive lo que vive, entonces en las situaciones de conflicto se crean bloqueos. El bloqueo no es ni más ni menos que una situación vivida en un momento dado y que no has podido asimilarla, ¿entiendes? Porque en ese momento no tienes herramientas. Y yo cuando doy las conferencias, las doy para que la gente entienda las herramientas. Tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Y como no haya un equilibrio entre el consciente y el inconsciente, es decir, que si yo digo estoy a gusto aquí, estoy a gusto. Y si mi inconsciente también está a gusto, no hay ningún problema. Pero si yo empiezo a desarrollar toda una necesidad de querer o aparentar o querer creer ser o cualquier cosa que haga que crear una imagen superficial, pero una demanda interna profunda, va a crear una gran distancia entre lo que piensa y lo que siente. Y eso es un conflicto. En definitiva, lo que ocurre es que en nuestra educación, nuestros modos de vivir, nuestra forma de actuar, es totalmente irreal. Aunque nosotros entendemos que sí que es real, pero realmente no es. Es, diríamos, una idea educacional, son conceptos totalmente diferentes que en distintos países es muy diferente. Hay países que cuando se muere alguien lo ponen encima de la mesa y cenan todos o comen canapés. Para nosotros comer canapé delante de un féretro sería un poco desagradable. Entonces cada uno tiene sus conceptos, pero en realidad hay unos conceptos creados y pasados de generación en generación, y hay otro que es cómo somos realmente nosotros. Nosotros entendemos el bloqueo como algo negativo, y eso no es real. Eso es, yo digo que Matrix, porque la película de Matrix me gustó mucho, porque define muy bien lo que es la realidad y la ficción. Cuando uno está en Matrix, ¿no? Y de repente en una situación como por ejemplo que estés trabajando en una empresa, ¿no? Y que digas que tu jefe es un sinvergüenza y que te explota. Y tú eso te lo crees. Pero eso es Matrix. No existe que alguien te explote. No existe que alguien, superficialmente sí. Pero para salir de una situación no puedes trabajar a nivel superficial. El problema no es que el otro te hace cosas. El problema es que tú no quieres enfrentarte a tus situaciones, no quieres enfrentarte a trabajar por tu cuenta, no quieres enfrentarte a estudiar y conseguir un mejor sueldo o largarte a otro sitio y poder perder lo que tienes, quieres que tu jefe cambie. Eso es Matrix. Eso es irreal porque desde ahí no se puede salir. Se puede salir a través de uno mismo. Jaume Campos es el creador del método DIP, una metodología de ayuda que pueden aprender otros terapeutas. Pero para poder aplicar este método es necesario buscar en el interior del terapeuta para romper los posibles traumas previos que tenga. El trabajar con terapeutas, realmente esta técnica vale para cualquier terapia, porque la clave del DIP es crear un lenguaje con el inconsciente, un diálogo, para ver qué es lo que sabotea el sistema, qué es lo que mantiene la enfermedad, cuáles son los mecanismos inconscientes que impiden que haya un proceso de recuperación. Y luego, aunque no tuvieras nada, cualquier persona se debería de testar 4 o 5 sesiones porque hay cosas en el inconsciente que uno no sabe que a través del tiempo, si se mantienen, puede llevar a crear más problemas. Si hablamos de terapeutas, lo primero que tiene que hacer un terapeuta es desbloquearse. Yo no enseño a nadie la técnica DIP ni en Nueva York, ni en México, ni aquí, si no se hacen como mínimo de 5 a 10 sesiones conmigo,
¿Qué significa 5 a 10 sesiones? Significa que yo cojo el músculo de la persona y saco la información del disco duro. Es decir, yo voy preguntando al cuerpo si el problema es de ahora, si es de antes, que tienes 20 años, pues antes de los 10, después de los 10, antes de los 5, hasta que accedo a la información real y la información es correcta. Entonces, para trabajar con los terapeutas es muy importante que la persona sea capaz de primero desbloquearse él, como decíamos antes, y luego hacer el trabajo del DIP, que son 4 fines de semana. Un primer nivel son 2 fines de semana, otro nivel son 2 fines de semana y luego la maestría, que ahora la única persona que ha llegado a la maestría es una persona de Manhattan que ha venido 15 días y que ha aprobado el curso de maestría. Cursos de primer y segundo nivel sí que hay, mucha más gente. Jaume Campos compagina su trabajo como terapeuta con el de escritor. Recientemente ha publicado el libro de autoayuda 2 equipajes para un solo viaje, donde habla de la relación de pareja, entendiendo por relación un aprendizaje mutuo. El libro lo que pretende básicamente es aportar 1 o 20 granos de arena para conseguir que la persona pueda enfrentarse mejor a las situaciones. O sea, yo cuando hicimos la presentación de este libro en Valencia, yo lo dije, lo único que echo de menos en la vida es que haya personas que puedan comunicar o expresar con las personas a nivel emocional, por ejemplo dentro de una familia, para que se entiendan y que no se creen esos bloqueos tan fuertes que se sube a la mente, se empieza a dar vueltas, uno se aísla y empieza a crear su matrix particular, creyendo que nadie le quiere o que se siente solo, que nunca le han querido, cosas que a lo mejor no es exactamente así. Y entonces yo lo que intento es poner una mano para que la gente entienda que hay algo más de lo que se cree, que cuando uno dice que no es posible el cambio, que no hay forma de salir de esta situación, eso es mentira. Lo que pasa es que hay que saber buscar para salir de la situación. La gente vive y entiende los mecanismos como los entiende, con la estructura que nos han enseñado, cómo tienen que ser las cosas, pero muchas veces lo que uno siente por dentro no coincide con lo que le han enseñado. La educación, la forma de actuar, cómo debería de vivir su vida, pero eso no es así exactamente dentro de la persona. Y entonces uno tiene que aprender unas herramientas básicas para poder enfrentarse a las situaciones, porque se entiende el amor como una posesión, no como algo afectivo. Es mi opinión particular que las películas estas que se han hecho de chico joven, chica joven, y todo tan bonito y todo tan precioso, y al final se casan y se quieren mucho, que eso es Matrix, eso es irreal totalmente, y una gran cantidad de personas que padecen todo esto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque se basan en el flechazo, y el flechazo es una distinción de 100 personas, te gustan 2 o 1. Pero luego, si el nivel de la personalidad no está mínimamente bien y una persona está muy desequilibrada, por muy flechazo que haya, no va a poderse tener una relación. Entonces, más importante que el flechazo es el trabajo a nivel personal de la persona. Si la persona no está mínimamente bien y está desequilibrada, es imposible tener una relación afectiva mínimamente que uno pueda expresarse. Todos son conflictos. Jaume Campos sigue trabajando intensamente con una necesidad de transmitir toda su experiencia y trabajo, para que permita a las personas ser más ellas mismas y tener una vida más plena. Actualmente está plasmando una gran parte de su conocimiento en 2 nuevos proyectos editoriales. Ahora estoy escribiendo 2 libros más. Hay un libro sobre frases que durante 25 años, cuando he estado trabajando con las personas, he puesto ahí una frase. Pues, no sé, la distancia más corta entre 2 puntos es la intuición. Pues se me ocurre y lo apunto. Y entonces hay un montón de frases de 25 años. Y luego tengo otro libro preparado para los jóvenes, porque los jóvenes el problema que hay es que los adultos tienen una estructura muy fija y cuando ven que un hijo no está bien, no entienden que es porque no está bien, sino se meten con la forma de actuar de esa persona y empiezan pues, es que mira el chiquillo lo que me hace, es que no sé qué, o van a la otra polaridad que sería decirle cómo deberían de funcionar. Tendrías que estar estudiando, tendrías que estar tranquilo, tendrías que estar relajado, tendrías que estar ayudando, y el niño que no puede hacerlo y que quiere a sus padres se siente súper frustrado por no poder acceder a esa situación.
Y entonces yo les digo a los padres, relajaros un poco, no podéis darle el último escalón al chiquillo porque el chiquillo no está en el... vosotros sois el que tenéis el problema, que no sabéis reconocer dónde está el niño. El niño tiene que subir ahora un peldaño, y el peldaño es el peldaño, no es el final, porque eso se va a agobiar. Es como si estuvieran primero de carrera, suspendieran una asignatura y pensara que no debería de haber hecho esa carrera. Eso no lo puedes hacer, hundes a cualquiera. Y entonces los padres tienen que relajarse y los niños tienen que entender que los padres van a favor, pero actuando así los niños lo viven en contra. Y los niños tienen que aprender que hay una cosa que se llama responsabilidad y que hay que enfrentarse a las cosas. Y la gente muchas veces por inmadurez no quiere enfrentarse a las cosas. Pero con herramientas se puede uno enfrentar a las cosas.